Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor, a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá a muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, celebramos hoy, decíamos, esta Natividad de San Juan Bautista. Hay varias lecturas, se pueden escoger unas u otras. Y hoy hemos visto en el Evangelio este anuncio del ángel al sacerdote, a este Zacarías, el padre de Juan, familia sacerdotal, tanto por parte de él como por parte de su mujer. Y eso nos hace pensar que si son primos de la Virgen, pues que también la Virgen es muy posible que sea también, la tradición así nos lo dice, de la tribu sacerdotal. José no, pero ella sí. Y es curioso el hecho de que Dios está preparando cosas grandes. Y lo prepara por medio del ángel, avisa. Igual que avisa a María, avisa también a Zacarías, pero Zacarías antes. Y este aviso es un aviso curioso. Son justos, se habla de gente que es justa ante Dios, los dos esposos. Y en el momento del culto es cuando viene esta aparición del ángel. Recordemos que allí en el santo solo iban los sacerdotes, y en este caso estrictamente solo Zacarías. Así que solo a él y nadie más contempla todo lo que está pasando. Le tocó en suerte entrar y ofrecer el incienso. Ofrecer el incienso, sabéis que tiene varios significados a la vez. Por una parte, el incienso en aquella época servía en todos los templos como perfume ante los malos olores de los sacrificios y de la suciedad que había en muchos sitios. Pero en sentido teológico tiene otro sentido, que era el sentido de la oración. El incienso representaba la oración de todo el pueblo que se elevaba hacia Dios, y así nos lo pondrá el libro del Apocalipsis, esa oración que sube con el incienso y como el incienso. Y aquí viene la respuesta de Dios a las oraciones del pueblo. Mando al precursor, a este niño que preparará los caminos al Señor, y que le pide que se llame Juan. Y eso tiene su importancia. Que Dios te pida un nombre es porque el significado del nombre es importante. Y Juan, ¿qué quiere decir? Dios hace misericordia, Dios es misericordioso.
Así Dios aquí tiene una doble misericordia, es misericordioso doblemente. Por una parte, hacia los esposos, tendréis un hijo, queríais un hijo, no lo podíais tener, tendréis un hijo. Pero misericordia ante el pueblo de Israel y ante toda la humanidad, porque ese hijo será el que prepare los caminos al Señor. Será el consagrado a Dios y como tal, un nazireo, un consagrado, para preparar los caminos a Cristo, para que de alguna forma el pueblo pueda convertirse. En Cristo está la salvación. En Juan está esa preparación que Dios quiere para el pueblo de Israel y después para la humanidad, para llegar a Cristo, el único Señor, el único Salvador. Y ahí está Juan, que representa toda la misericordia de Dios. Llega el momento cumbre de la historia. Va a aparecer Cristo. Juan será el que lo anuncie. Juan el que pida la conversión a todo el pueblo de Israel. Juan es el que es diferente de los demás, el que denuncia los males para que la gente se pueda convertir. Es muy curiosa esta figura de Juan, que hoy no está de moda, porque eso de decir las verdades y decir dónde está el pecado, eso no, hoy hablamos de libertad, pero no es libertad auténtica, es libertinaje. Puedes pecar tranquilamente, no te preocupes. La mentalidad de Juan es, no, esto es pecado, y ante el pecado, el pedir perdón, el convertirse, porque es la forma de preparar el camino a Cristo. Eso es una cosa curiosa que se ve en la mayoría de conversiones. Primero hay una búsqueda de la verdad, una búsqueda del bien, un buscar salir del mal que uno tiene dentro, y entonces se va descubriendo a Cristo. Si no hay esa conversión interna de dejar el mal, de dejar los vicios, de dejar lo que se está haciendo para buscar el bien auténtico, después, si no hay eso, no se llega a descubrir a Cristo como el Redentor que es. Sabemos bien que solo por la gracia después podemos dejar el mal, pero Cristo empieza a actuar por su gracia en todos aquellos que ya empiezan ese proceso de conversión para poder llegar a una plena conversión, llegar al bautismo o llegar a la confesión de los pecados, llegar a la penitencia, llegar a esa vida que en comunión con Cristo nos abra las puertas a la vida eterna.